Esta mañana, leyendo el periódico en el hotel, estaba pensando que puede ser que esta sea una de las charlas más importantes que he dado en mi vida. Crisis energética, inflación, crisis de recursos naturales. Parecía como lo que, si recordáis, dijo Macron al final de su presidencia de la UE, el fin de la era de la abundancia, ¿verdad? Esta mañana Volkswagen ha parado la fábrica más grande que tiene en toda Norteamérica, ¿de acuerdo?, por falta de componentes. Y va a seguir así durante 3 semanas. ¡Wow! ¿Alguno conocéis la marca? Bien. Yo creo que poco a poco vamos asumiendo que muchos de estos problemas han venido para quedarse, que forman parte de la nueva normalidad, ¿verdad? Pero de lo que no sé si somos conscientes en realidad, con tanto ruido mediático y tantas soluciones mágicas como nos proponen cada día, ¿verdad?, es que, en mi opinión, la única solución real que tenemos en una nueva era con una mayor escasez de energía y materias primas es reestructurar, reformar desde el tuétano todos nuestros sistemas productivos y cadenas de suministro para hacer que consuman una fracción de la energía y materias primas que están utilizando ahora mismo. Parece lógico, ¿verdad? Y o lo hacemos ya, o todos los que estamos aquí sabemos de sobra que todos esos sobrecostes van a derivarse inmediatamente a los productos que fabricamos, con un impacto masivo sobre la inflación, la famosa inflación de segunda derivada de la que hablan, que perfectamente podría destruir en 10 años la sociedad equitativa que hemos tardado 100 años en construir. La parte buena de la historia es que tenemos soluciones para resolver estos problemas. Soluciones inimaginables hace nada más unos pocos años, soluciones que se están instalando cada día en las empresas y dando un servicio masivo. Y como a mí lo que realmente me interesa son las soluciones, ¿de acuerdo?, he estructurado esta ponencia en 2 bloques, en la que voy a intentar transmitiros cómo se están haciendo estas transiciones a esa nueva manera de producir y de transitar las cosas utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? En el primer bloque voy a hablaros de las 2 opciones que existen de Industria 4.0 de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Porque existen 2 opciones, ¿de acuerdo? 2 opciones no solo distintas, sino contrapuestas de qué se hace con esa tecnología, con la inteligencia artificial. Veréis que la mayoría de la gente solo conoce una de las 2. Y creo que es muy importante que conozcáis las 2 para tomar las mejores decisiones. Pero iré rápido por esa parte. En el segundo bloque hablaremos voy a intentar explicaros, en mi opinión, hay decenas, hay miles de sistemas hoy en día disponibles. Os intentaré hablar de los 6 sistemas de inteligencia artificial clave, ¿de acuerdo?, para poder hacer esa transición industrial de la que os hablo, con ejemplos reales de implantación en la empresa. La Industria 4.0 es una amalgama de tecnologías que fueron creándose en las últimas décadas, ¿de acuerdo?, que giran todas alrededor del mundo industrial: el IoT, el Big Data, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, manufactura aditiva, etcétera. Que, bueno, pues básicamente, como os digo, fueron construyendo un concepto, ¿de acuerdo?, que al final de la primera década el gobierno alemán, el Ministerio de Industria exactamente, terminó acuñándolo con un nombre que fue Industria 4.0. Bajo ese paraguas, el de Industria 4.0, toda la industria tecnológica europea se fue al mundo, ¿de acuerdo?, se desplegó sus tecnologías, hibridándose inmediatamente también con las Smart Factories americanas y japonesas, ¿de acuerdo?, para dar fábricas como esta, ¿de acuerdo?, fábricas altamente automatizadas, altamente robotizadas, ¿de acuerdo?, donde la persona, digamos que no era lo principal, ¿de acuerdo?, era un factor secundario. Sin embargo, desde el principio, desde dentro del propio sector tecnológico, se levantaron algunas voces críticas, ¿de acuerdo?,
que, seguramente habréis notado que yo soy una de las plumas más reconocibles dentro de esa división crítica, que señalábamos la conveniencia de dividir el talento que se estaba invirtiendo en 4.0 al menos en 2 facciones, y que una de ellas se dedicara a construir herramientas diseñadas para potenciar al ser humano, ¿de acuerdo? Que eventualmente pudiera competir con la otra facción de sustitución robótica y que pudiera dar una transición más suave que, considerábamos extremadamente conveniente por 1000 razones. Y eso poco a poco fue dando vida a una industria 4.0 que fue llamándose industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, que, como os digo, totalmente se contraponía con la industria 4.0 robótica. La industria 4.0 de potenciamiento del ser humano nace, como os digo, a finales de los 90, con la idea de crear, basado en inteligencia artificial, herramientas que potencian las funciones o las cualidades del ser humano en la fábrica en lugar de sustituirlas, ¿de acuerdo? Con la idea, finalmente, de que, sin necesidad de ningún subsidio ni nada que se le parezca, el ser humano potenciado con esos sistemas de inteligencia artificial pueda competir, porque es más eficaz, más flexible, con sus armas, ¿de acuerdo?, versus las opciones robóticas. Con el objetivo último de alargar la transición a la 4.0, que, en nuestra opinión, en otra manera, podía sencillamente ser más rápida de lo que a todos nos gustaría, ¿de acuerdo? Y agarrar a esta generación, sobre todo a los más jóvenes, a mitad de su vida laboral, ¿de acuerdo? A lo largo de los años, ahora que fueron pasando, diversos estudios fueron dando un poco la razón a esa idea. Este es el más conocido de ellos. Es un estudio de la Universidad de Oxford que estimaba, ¿de acuerdo?, en millones de puestos de trabajo la potencial pérdida debido a la sustitución. Y bueno, como os digo, no fue uno, fueron multitud, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final de ese camino, hoy en día, la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano es un movimiento completo con miles de proveedores dentro que tienen multitud de productos en todo el ámbito que os estaba explicando antes. La arquitectura típica de los sistemas de inteligencia artificial de este tipo de proveedores de la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano suele aglutinar 4 tipos de inteligencia artificial distintos, que ahora os explicaré, ¿de acuerdo?, que están diseñados para trabajar de manera conjunta en la fábrica, asistiendo masivamente a la persona, que es, todos estos diseños, el centro del concepto, de la idea. Un poco lo que os decía, diseñado para potenciar al ser humano directamente desde la cuna, ¿de acuerdo? Estas inteligencias artificiales son, por un lado, las redes neuronales convolucionales. Son claves en la industria 4.0 de potenciamiento. Ahora os enseñaré una funcionando. Las IAs de lenguaje natural, ¿de acuerdo? Son IAs que hablan con vuestro personal y lo entienden, pueden apuntar cosas, pueden atender, integrarse con vuestro staff de manera natural. Los RPAs, que son Robotic Process Automation, son sistemas robots de escritorio que entrenamos para que puedan introducir la data a través de los propios interfaces humanos en sistemas MES o ERP o en el resto de aplicaciones corporativas, que básicamente eliminan la necesidad de hacer ningún tipo de integración informática. Y los sistemas GPT, ¿de acuerdo? Previo a eso, los sistemas que básicamente lo que hacen es aglutinar toda la información de la fábrica, maquinaria, los PDFs de la maquinaria, el mantenimiento, procedimientos estándar, controles de calidad, todo ese conocimiento para, como un GPT, cuando le preguntamos, ¿de acuerdo?, poder responder inmediatamente respecto de todo lo que es específico de vuestra fábrica. Esto de aquí es una red neuronal convolucional como la que os estaba explicando antes, ¿de acuerdo? Son IAs que ven el mundo como lo podamos ver nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si os gusta Marvel, lo que hay en el casco de Iron Man, eso es una red neuronal convolucional. Y aquí, pues bueno, lo veis pues viendo los conectores que están insertando, si se han podido producir o no, si este hilo está produciéndose un error en tiempo real en la línea, si se cae una botella y eventualmente tenemos que intervenir porque va a provocar una montonera, una fuga de gas con ciertos problemas, una IA que ve el mundo como nosotros eventualmente lo podemos ver, ¿de acuerdo? Y que digitaliza inmediatamente, overnight y sin ningún tipo de... en cuanto está entrenada, ¿de acuerdo? Son cerebros cibernéticos. Y, bueno, además de ser, como os decía, una de las piezas clave de la 4.0 de potenciamiento del ser humano, es seguramente también
la razón por la que la 4.0 de potenciamiento del ser humano se conoce bastante menos que la de sustitución. Y es porque realmente, aunque nuestras compañías se gastaron miles de millones de dólares en su desarrollo, la esperábamos para el 2000 y hasta por lo menos 2010, 2012 no estuvieron listas, ¿de acuerdo? Nos retrasamos masivamente. Y os lo dice uno de los pecadores que estaba en esa guerra, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el momento en el que estuvieron listas, realmente lo primero que rompieron en dos fue nuestro propio sector, la industria 4.0, ¿de acuerdo? Porque es mucho más lógica, ¿de acuerdo?, en su implantación, menos disruptiva en las empresas, muchísimo más económica, ¿de acuerdo? Y una solución más lógica, más natural, potenciar los centros de trabajo con personal humano que tenemos ahora para ver cuál es su nuevo nivel de productividad y eficiencia antes de sustituirlo. Si alguno queréis, os interesa la idea, queréis compartir ideas alrededor de pues cómo deben de ser esas inteligencias artificiales, cómo debe ser esta transición de la que estamos hablando, en AI for Human hay un grupo ya bastante extenso de locos, ¿de acuerdo?, donde eventualmente seréis bien recibidos. Básicamente se están creando foros de debate ético alrededor de cómo debe de hacerse, qué deben de hacer este tipo de inteligencias artificiales y, básicamente estamos tratando de influir en cómo se va a desarrollar en el futuro toda esta tecnología con un impacto tan masivo en nuestra sociedad. Bloque 2, ¿ok? Como os decía, en este bloque voy a intentar explicaros lo que, en mi opinión, ¿de acuerdo?, son los 6 sistemas de inteligencia artificial clave para culminar esta transformación de nuestra industria, como os explicaba, ¿de acuerdo? Los sistemas 1 y 2, ¿de acuerdo?, veréis que para mí están enfocados en acortar y simplificar nuestras cadenas de suministro, ¿no? Uno de los problemas que os hablaba al principio, ¿de acuerdo? Y está, digamos, englobado dentro de este mundillo en lo que es Supply Chain 4.0. El primer sistema de inteligencia artificial en esa línea consiste en la instalación de inteligencias artificiales en el cliente, ¿de acuerdo?, para aprovisionamiento automático. Es decir, básicamente, instalamos inteligencias artificiales en los almacenes de nuestros clientes, ¿de acuerdo?, en aquellas zonas del almacén donde el cliente tiene nuestro producto, y una inteligencia artificial controla en tiempo real, 24/7, los niveles de inventario que tiene nuestro cliente de nuestro producto en el almacén, disparando pedidos de manera totalmente automática, sin ninguna intervención, cuando se alcanza el punto de pedido, ¿de acuerdo? Si además vuestro cliente tiene vuestros productos en vitrinas o en dispensadores o expositores, entonces lo que se hace es colocar ese tipo de inteligencias artificiales en los expositores y de esta manera controlar el aprovisionamiento para que siempre estén en su máximo punto de llenados, excelencia, con lo que además de mejorar vuestras ventas, mejoraréis las ventas de vuestros clientes también. ¿Ok? Ok. Este tipo de inteligencias artificiales que os acabo de enseñar tienen, lógicamente, un impacto en el punto en el que aseguramos masivamente, de acuerdo, la cadena de suministro de nuestros clientes. Sabemos que van a estar siempre perfectamente surtidos. Luego, como os decía, vais a tener un impacto en las ventas. Depende mucho de los sectores, etcétera, pero no es descabellado para nada, porcentajes del 15%. ¿Ok? Y luego hay una belleza para la gente de Lean Manufacturing, que me imagino que ya estaréis diciendo a la más, que básicamente es, si yo tengo no una predicción de la demanda de mis clientes, sino que tengo la certeza de cómo están los inventarios de mis clientes en tiempo real, al menos de los productos Pareto, de aquellos productos críticos más importantes para vosotros, ¿qué pasa con los planes de producción? Entonces, se alisan, maravilla, eso que tanto nos molesta, ¿no?, de esas producciones colocadas a salto de mata y que realmente a veces el resto de la organización no sabe el impacto real que tiene, pues si no las haría. ¿Ok? Se acabó. Me he permitido poner un 5%, pero de nuevo insisto, depende mucho de los sectores, ¿eh? Mejora. Ok. Segundo sistema. IAs instaladas en nuestro sistema de aprovisionamiento logístico en planta, ¿de acuerdo?, e incluso llegando a nuestros proveedores. ¿Cuál es la idea? El concepto histórico de pool, de producción en pool, de acuerdo con just in time, con todas esas maravillas que en Lean Manufacturing con papel
sabemos qué es la leche, pero que es tan duro, ¿verdad? Realmente consiste en la instalación de sistemas de inteligencia artificial que directamente están controlando los niveles de inventario de las materias primas que necesita la línea, ¿de acuerdo? De nuevo, insisto, a veces no con los tornillos, pero sí con las piezas críticas que en un momento dado te pueden parar la línea en el caso de que no estén, y directamente genera un sistema de demandas tirando de esa necesidad a nuestros distintos almacenes, incluso saltando, en el caso de que fuera necesario, como imaginaréis, absolutamente mucho en la industria automotriz está sucediendo así, la gente que pues, se ha anticipado a ese punto tenía una ventaja masiva en el propio proveedor, eliminando cantidades enormes de inventario en el medio. Ventajas: aseguramos las cadenas de suministro de nuestros proveedores. Acabamos de hablar ahora de un caso dramático de tener que parar la planta durante mucho tiempo debido a roturas de cadena de suministro. ¿Qué pasa si yo tengo una inteligencia artificial controlando cómo está el inventario del producto que yo le compro a ese señor que lo tiene en ese almacén o en esa parte del almacén para mí en tiempo real? Pues que yo eventualmente, si no me va a poder servir, lo sé antes que él. Y puedo buscar proveedores alternativos. ¿Ok? Mi opinión, esto va a ser crítico mucho antes de lo que pensamos. ¿De acuerdo? En determinadas industrias especialmente. Segundo punto, hombre, es evidente que con un nivel de control tan masivo y tan abajo de los inventarios, vamos a poder reducir nuestros inventarios de seguridad dentro de la casa, que además en la última temporada, pues yo creo sin querer, pues los vamos subiendo todos mucho, ¿de acuerdo? Y eso es una cantidad de dinero enorme inmovilizado, ¿de acuerdo? Un 10% me he permitido poner. Y por último, el desperdicio. Un sistema de aprovisionamiento en pool completamente en just-in-time, que hace las extracciones en las cantidades mínimas necesarias, lógicamente, depende de nuevo de los sectores, por ejemplo, en la alimentación, en sectores de perecedero, pues muchísimo más todavía. Los desperdicios, las mejoras en el desperdicio debido a ese just-in-time, a esa no tener el producto en demasiada cantidad en las líneas, se puede perfectamente ir al desperdicio. Aquí os dejo un testimonio de un cliente que yo tuve la suerte de instalar hace 15, 16 años, antes de salir de Estados Unidos. El testimonio os explican cómo además ese tipo de sistemas tiene un impacto, por ejemplo, en los costes de captura de la información de trazabilidad, etcétera, etcétera, de todo lo que tiene que ver con derivadas de la gestión y la captura del dato. Sistemas 3 y 4, ¿de acuerdo? Esos dos sistemas los he centrado en otra pieza clave, como os decía, en esa transformación que eventualmente y lógicamente consiste en reducir el consumo de energía y materias primas. Y para mí, pues es evidente, ¿no? O sea, calidad total, producir calidad a la primera. Una fábrica donde se cuida muchísimo más el producto versus a la histórica fábrica de volumen, ¿de acuerdo? Donde se cuida muchísimo más el producto, se vigila en cada momento y se interviene a salto de mata inmediatamente para poder resolver cualquier problema. El primero de estos sistemas de inteligencia artificial que os voy a enseñar son sistemas de detección y predicción de defectos en la propia línea en tiempo real en el momento en el que se están produciendo. ¿Ok? De nuevo, esta instalación es de una red neuronal convolucional, de una IA de las que os enseñaba antes. Por ejemplo, aquí está controlando pues, panecillos que se besan, ¿de acuerdo? Pues, blisters que tienen un problema, un descosido en un tejido, una soldadura. Son capaces de 80 frames por segundo incluso, o sea, que no se le va a escapar nada en electrónica, montaje de kits, ¿de acuerdo? Entonces, procesos manuales, tiene una funcionalidad brutal, suciedad en bandejas, también muy típico, montar un Jidoka para evitar problemas adelante, problemas de obturación de conveyos por piedras, etcétera, un sistema de control dimensional que te envía por Telegram directamente cualquier desvío, eventualmente han detectado en la pieza errónea. Y todos estos sistemas de inteligencia artificial van siempre dotados con un sistema electrónico que tiene capacidad para actuar directamente con la propia línea, si hace falta incluso pararla, cambiarle la velocidad o hacer lo que corresponda. ¿Ok? Estaréis diciendo, esto es la leche, pero ¿cómo se instala, no, una inteligencia artificial de estas en la línea, no? Os tengo que decir que en la primera IA que tuvimos convolucional, a ver, nos abrazamos mucho, pero realmente estábamos como al principio porque era muy complicado llevar a la línea con computadoras que no cabían en un cuarto, ¿no? Pero sin que ninguna de las empresas de este subsector pueda, digamos, decir que lo resolvió ella, porque hubo mucho asunto, mucho apoyo institucional para que este tipo de IA se comprimieran y pudieran colocarse en terminales de bajo coste y pudieran llegar a todo el mundo, que era el objetivo último de las instituciones.
Pero fuera como fuera, hoy en día este tipo de inteligencias artificiales se montan en terminales como el que veis, de un coste, pues depende, si el tío que te lo instala huele a Chanel, pues 450 euros, por ejemplo, perfectamente. Se montan con brazos, rápido, puede ser un montaje de 15 minutos, incluso puedes utilizar, como veis ahí, una batería de celular que puede dar tranquilamente servicio durante 9-10 horas para, por ejemplo, ponerlo en un lugar determinado donde te tienes un problema que acaba de salir y quieres encontrarlo en ese mismo instante, ¿de acuerdo? IAs, como os decía, de detección de defectos, predicción de defectos. Importante, como diría este señor, cierren el ciclo de Deming, ¿verdad? Antes hablabais de OE, etcétera. Todos hemos escuchado muchas veces, tengo una cantidad de información brutal, pero estoy igual que antes. ¿Ok? Pues es muy simple, no cierren el ciclo de Deming. La información, si no actúas, no haces nada con ella, no vale para nada. Eso lo dice un ingeniero de IA. ¿Ok? Entonces es importantísimo cerrar el ciclo de Deming. Se llaman sistemas Deming 4.0 en este tipo de industria y básicamente, como de nuevo os digo, y no puede ser de otra manera, en 4.0 del potenciamiento humano, tiene la persona en el centro del concepto. Aquí lo veis hablando con una inteligencia artificial, un operario en una planta aeronáutica, donde eventualmente la IA le está diciendo qué controles de calidad tiene que efectuarle, por ejemplo, a este producto, ¿de acuerdo? Es una pieza de un tren de aterrizaje, y eventualmente él le está diciendo, oye, pues la presión de este producto, esta válvula está en este tal, y la IA está hablando con él y atendiendo lo que él le está diciendo, ¿vale? Handless. Ya estoy en línea, admin. Avísame cuando quieras iniciar el proceso. Iniciar. Comprobar que el sellante se ha aplicado correctamente, se deben sellar las carcasas, guía, casquillos y ejes de rueda con sus tuercas en ambos lados. También debe sellarse la unión del eje inferior con los cuerpos y los tornillos de unión. Correcto. Comprobar que se han instalado las patillas fijadas con arandela, tornillo y tuerca y con la doblez hacia arriba. Correcto. Claro, admin. Dime esas observaciones y las registro de inmediato. Los tapones son de color azul. Listo, ya apunté esas observaciones. ¿El paso lo marcamos como positivo o negativo? Negativo. Os lo he enseñado en una tableta porque pues, realmente no es necesario ir con unas gafas de realidad aumentada o otro hardware más complejo, ¿de acuerdo? Para poder tener realmente la mayoría de estas ventajas, ¿de acuerdo? Bueno, pero aquí, como veréis, pues aparece también en el mismo software o la misma idea, el mismo concepto, ¿de acuerdo? Con gafas de realidad aumentada. Aparte de todo esto, pues bueno, el sistema tiene captura para capturar los datos tanto por la tableta y con las fotos como por las gafas, para capturar también toda la información de trazabilidades, etcétera. ¿Ok? Vale, si os interesa ver un poquito más a fondo, aquí os dejo también un link, un enlace de un documental que hizo pues, una institución europea de esta implantación que he tenido el gusto de dirigir ahora al regresar hace un año y poco, ¿de acuerdo? Está muy interesante, ¿de acuerdo? Si queréis echar un vistazo, es una de los grandes productores de piezas aeronáuticas y está básicamente ese ejemplo que os acabo de explicar del cierre de ciclo de Deming. Puntos 5 y 6. Y termino. Sistemas 5 y 6. Están centrados en cuidar al máximo la maquinaria, ¿de acuerdo? En un escenario en el cual, cuando se me avería la máquina, tengo que estar rezándole a la moreneta o a quien queráis, ¿de acuerdo? A la Virgencita de Guadalupe, para mis amigos de México, porque no sabes cuánto tiempo va a tardar en venir el repuesto y si eso se va a convertir en un paro de alta duración, ¿de acuerdo? O qué pieza se va a romper y si vas a tener una solución rápida o no. En el nuevo escenario que nos encontramos, el mantenimiento predictivo se convierte en algo súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, pues en este punto, los sistemas 5 y 6 es donde están centrados. Básicamente es TPM 4.0. El primero que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Es mantenimiento predictivo, ¿de acuerdo? Es una IA que anticipa y predice averías o desgastes de maquinaria, piezas críticas, etc. Vale. Aquí tenéis una, por ejemplo, que está controlando
fugas, puede ser erosiones, fugas, golpes, deterioros de cualquier tipo. Aquí está, IA está detectando fugas, incluso ve la gota de aceite en un pistón, que eventualmente va a producir un problema morrocotudo, ¿de acuerdo? Si eventualmente empieza a señalar ese punto, y como veis, lo anticipa con suma facilidad, ¿de acuerdo? Yo la verdad no lo sabía, pero cuando terminamos este proyecto, que ha sido también muy recientemente, la gente de operaciones, el director de operaciones de la planta me comentó que llevaban N proyectos europeos intentando resolver este problema durante 20 años y todavía no habían podido encontrar nada para resolver. Nosotros lo resolvimos en un par de semanas. No es porque seamos más listos, eso no tiene nada que ver. Lo que os intento decir es que realmente hay una nueva o unas nuevas tecnologías totalmente disruptivas que creo merece la pena reviséis problemas históricos de la planta porque tal vez es un nuevo paradigma y pueden resolverse pues realmente sin mucha complejidad. El sexto punto, el sexto sistema, y termino, son los GPTs, los famosos GPTs, ¿de acuerdo? Asistentes de ejecución de procesos críticos, ¿de acuerdo? Que te van a decir, oye, pues sí, yo tengo aquí el manual de tu máquina y lo que le está pasando a tu máquina es esto. Pues básicamente ese es el concepto. Y bueno, pues se suelen casar en lo que es el concepto de SMED 4.0, cerrándolos con redes neuronales convolucionales, donde además de que le doy la información de lo que tiene que hacer, verifico que el operario, antes comentaba compañero, verifico que el operario está efectivamente haciéndolo en tiempo y forma. SMED 4.0. Básicamente estos GPTs, como os decía, se entrenan con manuales de mantenimiento de la maquinaria, procedimientos de trabajo internos, documentación interna, controles de calidad, lo que sea. Nuestro personal inmediatamente por un Telegram, un chat, le pregunta, por ejemplo, en este caso está haciendo una fotografía de la línea y le dice, oye, estamos parados en esta línea, dime qué puedo buscar. Ya sabe cuál es la línea, sí, esta es la línea tal, échale un ojo al motor cual, que tuvo una reparación la semana pasada. Lo que puedes buscar de este motor es esto, esto y esto y esto, basándose en los manuales de la línea y el histórico de trabajos. Importante, esto huele mucho a ChatGPT. ChatGPT, esto es la opinión de un tipo, yo podría estar equivocado. Vaya por delante. ChatGPT es una herramienta, yo creo que puede ser fantástica para un piloto, para que podáis probar el impacto, ¿no? No hay que invertir un céntimo hasta no tener claro cuánto dinero va a devolver. Eso se puede hacer con IA. Son la mayoría sistemas de pago por uso. Pagas un mes, si te da servicio sigues y si no has para pagar, ¿vale? Entonces, bueno, para un piloto puede tener sentido probarlo. Para mí no tiene ningún sentido para un proyecto. Yo conozco a muy pocas empresas que tengan ganas de dar toda su información corporativa de sus máquinas, de sus procedimientos internos, etcétera, 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 a una tercera empresa que los tendrá no saber muy bien dónde. Desde luego mis clientes no lo van a hacer. Yo no conozco a casi a ninguno. Con lo cual, ¿qué les estoy diciendo? Hay otras metodologías, hay otros sistemas GPT, Llama, Alpaca, Open Assistant, donde básicamente ustedes van a poder tener en su servidor un cerebro cibernético que sí, no sabe la última poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, porque no tiene información generalista metida dentro, ¿de acuerdo? Pero que sí sabe absolutamente todo lo que usted tiene en documentación, que se la dio a la bestia, ¿de acuerdo? Y la procesó y la metió, y puede contestarle con el mismo nivel de eficacia, sí, claro, de sus temas, ¿de acuerdo? Les recomiendo absolutamente que exploren esa parte más que ninguna otra. Y en el cierre, ¿de acuerdo? Estos sistemas, como les decía, conviene que se cierren, de nuevo con un ciclo de Deming, en este caso un 4.0, donde eventualmente no solo le estoy diciendo por un auricular qué es lo que tiene que hacer, sino que estoy siguiendo la operación y validando que efectivamente lo está haciendo exactamente como está predicho, y en el caso hipotético de que pudiera no hacerlo bien, reacciona para poder saltar y resolver inmediatamente. Esto es muy típico en líneas de producción donde eventualmente los changeovers son importantes, ¿de acuerdo? Y tengo a lo mejor el resto de la planta parada mientras se están haciendo. Ahí seguro ya habrán trabajado en SMED previo a 4.0. Yo les diría que aún le va a ganar un 5% y no soy demasiado optimista. Es decir, se le gana mucho tiempo porque ustedes piensen, si usted está a 3 turnos el viernes por la noche, etcétera, etcétera, piensen en los changeover en esos turnos y piensen en el impacto que eventualmente les van a dar en el tiempo. Pues un gusto, chicos, encantado.